Yo creo que la industrialización hay que tenerla en cuenta desde el primer paso. Desde que se empieza a proyectar, desde que se empieza a redactar el proyecto, hay que tenerla muy presente. Cualquier tipo de proyecto de edificación residencial, de oficinas, centro comercial, nave logística. En las naves logísticas este proceso la verdad es que está muy avanzado y prácticamente el 100% del proyecto y del proceso constructivo está industrializado. Probablemente el área de oficinas que llevan sea un poquito menos, pero el área exterior también. Pero lo que es una nave logística, a mí me parece un buen ejemplo de lo que es la industrialización hoy en día y de dónde va a llegar en el resto de los sectores de edificación. Una nave logística, por ejemplo, hay bloques de mortero prefabricados y a nadie se le ocurre hacer una nave logística con bloques de mortero prefabricados. Esto llevado a la edificación pues, sería comparable al ladrillo caravista, ¿no? Cuando yo digo que hoy proyectar con un ladrillo caravista, hay que tener muy en cuenta que eso va a dar una complicación a la hora de ejecución del proyecto, porque no hay mano de obra especializada, dependes mucho de ese factor, con lo cual todo lo que sea eliminar ese riesgo en el proceso constructivo, industrializándolo, pues va a evitar que después tengas parámetros siempre bailando en tu ejecución y eso hace que tu plazo y tu precio pueda sufrir cambios. Para que eso no pase, desde que se proyecta, pues hay que tener muy en cuenta el proceso, cómo se va a construir ese edificio. No solamente, yo creo que los arquitectos tenemos, ingenieros industriales, cualquier proyectista tiene que tener muy en cuenta hoy en día de qué manera se va a construir el edificio. No solamente hacer un proyecto y dejarlo ahí, sino me refería a las naves logísticas. A nadie se le ocurre hacer una nave de bloque de mortero porque no es viable. O sea, hoy en día los plazos pues, son imperativos, hay unas garantías, están los project managers por medio, están los fondos de inversión que tienen sus directrices muy claras, hay unas garantías entregadas en la obra y no te puedes ir de ahí y eso pues hay que cumplirlo. En las naves logísticas está todo muy estructurado con paneles prefabricados, con todo cubiertas, deck o sándwich, pero todo muy definido y muy acotado. Eso tiene que pasar igual en los centros comerciales, en edificios de oficinas, en el residencial, residencias de estudiantes, geriátricas. No vale ya el hacer un proyecto en ladrillo caravista y esperar que eso no vaya a afectar después en la construcción. Todo tiene que empezar desde el proyecto, que se tenga muy en cuenta que los materiales que se utilizan van a afectar directamente al proceso constructivo y eso hay que tenerlo en la mente, que hoy la industria está muy preparada, la industria de los materiales, hay grandes empresas que tienen unos desarrollos de material fascinantes y líderes a nivel mundial y muchas son españolas, por supuesto. Y hay que contar con ellas porque nos están dando las soluciones que hacen falta para que se cumplan los precios y los plazos ofertados. Considero que es muy importante, al hablar de industrialización, tener en cuenta que la construcción modular es una manera de industrializar la construcción, pero que no toda la construcción modular es industrialización. Hay una industrialización off-site que se monta fuera del lugar donde se va después a montar el proyecto, pero después hay una industrialización on-site, con materiales, montaje de materiales ya industrializados, procesos industrializados, donde se llega a montar todo el edificio en el mismo sitio, o puede ser una combinación de los dos. Hay ejemplos muy claros donde se hace pues zonas comunes o cimentación o garajes en el sitio, on-site, pero después todo lo que es el montaje, pues en un hotel, por ejemplo, todas las habitaciones después se montan con módulos que se traen ya montados off-site, ¿no?
Pero hay veces que se entiende la industrialización solo como construcción modular, y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. La construcción modular está muy bien, es un ejercicio que se está poniendo cada día más en auge y en práctica, pero después está el montaje on-site, que es fascinante, que es industrialización 100%, y donde si tienes el proceso medido y definido, el montaje es muy rápido, muy seguro, con resultados fascinantes de ermeticidad, de eficiencia, de seguridad, de tiempos, y es de lo que estamos hablando, no solamente de construcciones modulares, sino de eficacia, cumplimiento de plazos, precios, seguridad en la construcción, ahorro de energía, hermeticidad, aislamientos, en fin, yo creo que hay que ir por ello, porque es el momento, la industria está muy preparada y hace falta que lo tengamos muy claro, que no hay vuelta atrás. El mundo inmobiliario ha cambiado mucho desde la crisis, se han metido nuevos players, y entre ellos están los fondos de inversión. Los fondos de inversión lo que hacen es aportar capital, y como es lógico, ellos quieren un rendimiento de capital. Y eso está haciendo que sus procedimientos desde el inicio, donde hacen una due diligence, donde hacen un estudio de oferta y de demanda, donde hacen una viabilidad económica, donde hacen un concurso de arquitectura, que ahora tiene que incluir, a mi juicio, definición de procesos constructivos, o sea, no solamente quedarse en el proyecto, sino decir, bueno, ¿y cómo se va a hacer este proyecto? O sea, ¿cómo plantea el arquitecto que se realice, que se ejecute su proyecto? No solamente el pensar en diseñar y ahí te lo pasan y a ver cómo lo haces, sino que ese proyecto ya lleve definido un proceso constructivo, porque eso obliga también al arquitecto o al proyectista, obliga a pensar en las dificultades o las soluciones que tiene que haber para que se haga bien y no haya problemas después en los cumplimientos. Los fondos de inversión están exigiendo con unas garantías muy fuertes el cumplimiento de plazos y el cumplimiento del presupuesto, y eso hay que tenerlo muy en cuenta en el sector. O sea, aquí ya no vale el jugar a que luego en la obra cambio, o que puedo modificar, o que voy a luchar una baja que he hecho. Aquí hay que saber muy bien que esto ya es un proceso que tiene que ser industrializado y que tiene que estar definido antes de empezar. O sea, que se sepa muy bien costes, procedimientos, seguridad en la obra, tiempos, y negociado antes, para que una vez que empieza la obra todo vaya sin sorpresas, tanto en precios como en plazos. Hay nuevas necesidades y nuevas tendencias en el mercado, que están impuestas ya por normativas y directrices europeas en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a la eficiencia energética. Es un valor y es una necesidad que está conocida ya por el usuario, bien sea de residencial, pues los usuarios de las viviendas, o de edificios de oficinas, arrendatarios, centros comerciales. Ya están exigiendo que haya una clasificación A en los proyectos, o sea, una alta clasificación energética, porque saben que eso es un ahorro para ellos y que es una garantía de comodidad, de confortabilidad, y eso hace que también todo el proceso de construcción y definición de ese edificio, temas de certificaciones BREEAM o LEED, temas de Passive House, está ya exigiendo una alta calidad en el proceso constructivo, donde los resultados de hermeticidad sean muy buenos, acústicamente también muy altos, temas de hoteles. Hay que tenerlo muy en cuenta, que
todo lo que esté ya definido previamente y bien realizado y con un montaje sencillo va a garantizar que la ejecución sea buena y que se cumplan después los parámetros que están exigiendo todas estas certificaciones o todos estos organismos para que el edificio sea de alta clasificación energética.